Hola a todos, hoy vamos a hablar acerca del pastor orquesta y vamos a ver cuál es la alternativa que nos propone la palabra de Dios en cuanto al tema del trabajo pastoral. Deuteronomio 1, del 1 al 18, es el texto que os propongo para hoy y concretamente el versículo 3 dice: elegid de cada tribu hombres experimentados que sean conocidos por su sabiduría y prudencia y yo los pondré al frente de vosotros. El tiempo del hombre orquesta ha terminado. El momento en el que el pastor tenía que apechugar con mil y una cuestiones de la iglesia ha llegado a su fin. Durante mucho tiempo se pensó que el pastor debía ser ese individuo que sabía hacerlo todo, que podía con todo y que solucionaría casi cualquier cosa. Algunos justificaban este hecho a través del pago de un salario que solo se abonaba a esta clase de siervos de Dios. Como el ejercicio de pastoral es una vocación, ninguna queja, ningún lamento, ninguna cuita podía salir de los labios del pastor, y si las cosas no funcionaban en la comunidad de los santos, al modo de los equipos de fútbol, el entrenador era el primer responsable de su lamentable marcha. Yo como pastor, con un llamamiento claro y con una preparación pues que sigue siendo, estando en proceso, por supuesto, hasta que venga el Señor Jesucristo, me lleve Él con Él, con cierta experiencia también, lógicamente, como oveja y con el relato de mil y una peripecias y vicisitudes de decenas de pastores, es necesario que deba reflexionar acerca de si es cierto que el pastor cuando aterriza en medio de una congregación, inmediatamente es aquel que lo arregla y todo y todo. Bíblicamente vemos desde el principio que esto no era así. El caso de Moisés nos enseña, tanto a pastores como a congregaciones, a entender mejor lo que significa el trabajo en equipo, la educación, la elección de consejeros y la humildad pastoral. El primer paso que debe darse es el de reconocer que una sola persona no puede hacer frente a todos y cada uno de los asuntos que se dan en la iglesia. Moisés se da cuenta de que ya no puede más, que su integridad física, mental y espiritual se está resquebrajando en el empeño de solventar y juzgar a un pueblo que deprimiría al más pintado. Decide delegar su tarea descomunal en miembros de la comunidad que cumplen con al menos dos características: experiencia y prudencia sabia. Esto ya nos habla de que en medio del pueblo de Dios existen hermanos con una serie de dones que deben ser empleados para apoyar, respaldar y acompañar al pastor en la consejería y asesoría. Estos hermanos deben ser investidos de una autoridad especial que permita que sus juicios y consejos fundamentados en la palabra viva y sabia de Dios sean recibidos por el resto de la iglesia sin rechistar, ya que estos juicios son, en palabras de Moisés, los juicios de Dios. La tarea de discernir y de aconsejar, ya os digo yo que no es fácil. Moisés dirige algunas palabras de recomendación a los recién ordenados jueces para que sus directrices en el desempeño de sus labores de asesoría no se tuerzan a causa del pecado. En primer lugar, les insta a escuchar a sus hermanos. Es menester que antes de juzgar una causa puedan expresarse ante el juez de las distintas versiones de un mismo caso, sin entrar a prejuzgar por mor de su origen, raza o edad. Antes de dar un veredicto, el consejero debe aguzar su oído para alcanzar a distinguir la verdad de la mentira. En segundo lugar, la parcialidad debe desterrarse por completo de los corazones que dirimen conflictos entre ricos y pobres. Es decir, Dios no nos escoge para que retorzamos el derecho y la justicia a fin de favorecer interesadamente a nadie. La disciplina eclesial sufre menoscabo cuando ésta se aplica distintivamente en el seno de la congregación y el nombre de Dios es pisoteado vilmente por aquellos que se dejan intimidar más por el hombre que por el Señor. Y en tercer lugar, una sugerencia muy importante para evitar el síndrome de la cabeza quemada o burnout dentro del ministerio pastoral. Si no puedes con el caso, busca ayuda de hermanos más preparados o más experimentados. La humildad pastoral es fundamental cuando determinados episodios eclesiales se van de las manos o tienen pinta de que van a fagocitar al pastor. No dudemos en acudir a colegas, especialistas profesionales o a hermanos llenos de discernimiento espiritual en vez de apelar a tus fuerzas y capacidades que solo fomentan un orgullo espiritual que a tantos pastores han enterrado. Espero que haya sido de bendición y espero que vuestro día sea un día feliz.